Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros y por interesarse por la democracia, que tiene un capítulo muy importante en el tema debates. En Mendoza sí se debate, institucionalmente creo que estamos más preparados que, en todo caso, la Nación, porque nunca falta una posibilidad de debatir, ya sea en las universidades, en las instituciones de la sociedad civil, o aquí en Canal 7, séptimo día, donde vamos promoviendo el debate todas las semanas sobre los temas que nos importan. Y en este caso, las candidaturas para el Senado de la Nación. Están aquí los representantes en primer término, que están en este caso representando a las 5 agrupaciones que tienen representación en la provincia de Mendoza. Andrés Gabrieli. Así es, Carlitos. Bueno, como decís vos, otra ceremonia de la democracia que honra la democracia. Acá, insisto, lo que decís vos, acá en Mendoza sí se debate. Lo pueden demostrar algunos que ya han pasado varias veces con nosotros, o en programas, o en debates, como Anabel Fernández Sagasti o Julio Cobos, que para ser gobernador también tuvo que debatir con sus contrincantes. Los 5 candidatos en primer término senadores de la Nación: Anabel Fernández Sagasti, del Frente para la Victoria. Hola, Anabel. Hola, buenas noches. Oscar Caduz, de Compromiso Federal. Julio Cobos, ampliamente conocido también. Por el Frente Renovador está Jorge Pujol, doctor. Y Lautaro Jiménez, un joven del FIT. Hola, Lautaro. Buenas noches. Bueno, tenemos pautas, hemos sorteado, hemos hecho, digamos, para ser estrictos, hemos sorteado el orden en donde se han ubicado, y también eso va a determinar la sucesión de preguntas. Y van a ser, les comento también como temática, algo que hicimos también en el debate anterior de los gobernadores. 3 bloques distintos, con 3 temáticas distintas. Una conducida por Carlos, otra por Paola y finalmente por mí. Paola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quienes arrancaron con nosotros en el 2013 saben que desde siempre las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, han sido clave. Ustedes han sido una especie de coconductores de nuestro programa, aportando ideas, preguntas, opiniones. Hoy no puede ser la excepción. Debate por el 7 es el hashtag creado en Twitter, séptimo_día. Lamentablemente, por el poco tiempo que tenemos y la cantidad de candidatos que hay hoy, no vamos a leerlos, pero sí los vamos a seguir, y ahí ustedes entonces ya están participando a través de Twitter. Vamos entonces a entrar de pleno en este debate. Carlitos, es todo suyo, ¿eh? Bueno, muy bien. Tenemos 5 candidatos. En primer término, como dijimos, están representando a Mendoza, en este caso. Recuerden ustedes que vamos a tener 3 senadores nacionales, renovándose las bancas, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Están ubicados de acuerdo a cómo salió el sorteo, recién lo explicaban. Y vamos a hacer una primera ronda de preguntas. La primera intervención va a tener cada uno 45 segundos. Les voy a pedir que respeten eso, y después vamos a abrir el debate después de un par de rondas de preguntas para que confronten, en fin, vayan perfeccionando sus ideas, si es que alguien puede sacar algún partido del otro. No sé, a veces pasa, a veces no. ¿Les parece que discutamos el rol de Mendoza ante la Nación, o al revés, la Nación frente a Mendoza, si es que es posible que Mendoza pueda tener mejores recursos? Pienso en términos financieros, en términos de plata, en esa necesidad que hoy es imperiosa. Hay muchas formas de generar recursos, los recursos locales, provinciales, genuinos, que tienen que ver con las políticas, pero también en la relación con la Nación. Vamos a dedicarle entonces a esta intervención 45 segundos cada uno, y arranca Anabel Fernández Sagasti. Bueno, buenas noches. Primero, para hablar del financiamiento de la provincia, lo primero que tenemos que hablar es del presupuesto nacional. Tiene media sanción legislativa. Lamentablemente, los 3 candidatos que son diputados nacionales en la Cámara de Diputados no tuvieron presente en el debate. Algunos asistieron a votar en forma negativa y los otros no pudimos escuchar su voz dentro del Congreso. No obstante, quiero contarles a los mendocinos que el presupuesto nacional tiene un 25% más de recursos para la provincia de Mendoza, tiene alrededor de 42.000 millones de pesos destinados para el año que viene, para la provincia de Mendoza. El año anterior, es decir, el año en curso, habíamos iniciado un 33% más, y para redondear, en cuanto al financiamiento, tenemos que hablar de la coparticipación. Nosotros hemos... Después lo puede ampliar en todo caso. Escuchamos ahora a Oscar Caduz, por Compromiso Federal. 45 segundos. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por el espacio. Bueno, estoy de acuerdo también con Anabel. Creo que primordialmente deberíamos respetar un poco más el tema de la coparticipación,
que no se está cumpliendo, y también creo que lo que responde al impuesto al cheque, por ejemplo, debería quedar en la provincia de Mendoza, que es una suma bastante importante. Lo demás debería venir del presupuesto nacional, como corresponde, pero lamentablemente por ahí nos encontramos con que ese presupuesto está dirigido a ciertas provincias y a otras no, de acuerdo al color político. Muchas gracias. El turno de Julio Cobos, 45 segundos. Bueno, buenas noches. Los recursos provinciales se componen de recursos que origina el Estado provincial, ingresos brutos, impuestos al automotor y los recursos por coparticipación. Es 50 y 50% la proporción, pero lo cierto es que se han descentralizado cada vez más responsabilidades a lo largo de muchos años hacia la provincia y no ha sido acompañado de los recursos. La ley de coparticipación prevé en líneas generales 54% para las provincias y 42% para la nación. Lo cierto es que no llegan estos recursos y ha generado a la nación impuestos específicos, como el impuesto al cheque, que no se distribuyen de la forma que deberían distribuirse. Muy bien, muchas gracias Julio Cobos. Vamos a presentar ahora a Jorge Pujol, del Frente Renovador. ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad, si hay una provincia castigada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ha sido Mendoza. Fíjense que acaba su representante, la señorita de la Cámpora, a decir que solamente el 25%, cuando la inflación nuestra es muy superior. Mendoza no solo está castigada por la presidencia de la Nación, sino también por los cómplices de esta presidenta, que son sus diputados nacionales y senadores. Realmente ver a la provincia hoy día pidiendo plata, endeudándola con el gobierno del mismo signo, es algo asombroso, que parece que todo el mundo lo ve de costadito, y yo lo veo con mucha preocupación, porque los recursos nacionales que corresponden a Mendoza lo tenemos que discutir en forma directa y no indirecta. Es decir, lo que entra en la provincia se queda y le damos a la nación nuestra parte, y no al revés como lo está haciendo este gobierno, que realmente ha sido macabro para la provincia. Vamos ahora con Lautaro Jiménez, representa al FIT. Sí, buenas noches. Bueno, Mendoza tiene que ser consciente de que tanto Scioli como Massa o Macri lo que preparan es una nueva devaluación, un nuevo ajuste sobre el bolsillo del pueblo trabajador. Eso lo que impulsa es un nuevo ciclo de endeudamiento que va a llevar a la quiebra a nuestra provincia, a Mendoza, como lo que va a suceder también a nivel nacional, como ya hemos visto en otros fines de ciclo económicos en nuestro país. Van a hacer lo que hizo Dilma Rousseff. A pesar de sus promesas de campaña, una vez que ganen, esas promesas que están haciendo se van a convertir en papel mojado, que es lo que está sufriendo en este momento el pueblo de Brasil. Frente a ese escenario, el planteo de la izquierda es claro: los fondos nacionales tienen que garantizar un salario igual a la canasta familiar, tienen que garantizar terminar con el trabajo precario y los despidos con blanqueo y estabilidad laboral, y por último el 82% móvil para nuestros jubilados. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la segunda ronda, en este caso va a arrancar Oscar Cadús, de Compromiso Federal, pero vamos a hablar ya no estrictamente de lo financiero, sino de la economía regional, si es que se puede promover para Mendoza. 45 segundos, Oscar Cadús. Bueno, muchas gracias. Todo aquel que me conoce sabe perfectamente que soy un gran defensor del productor primario. Hoy nadie se acuerda de la producción primaria, nadie se acuerda de aquella persona que realmente le sudan las manos, y esa persona que saca callos en las manos para poder llevar adelante su emprendimiento. Nosotros vamos a trabajar fuertemente en la regulación de la vitivinicultura para Mendoza. Vamos a trabajar fuertemente en la quita de impuestos del combustible. Vamos a trabajar fuertemente en la quita del impuesto al cheque. Vamos a trabajar en todo lo que se refiera para poner en marcha a la provincia de Mendoza en lo que respecta a las economías regionales. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Julio Cobos, de Cambiemos. Las economías regionales están padeciendo el resultado de una macroeconomía que no funciona en el país. Hay una gran inflación, por lo tanto un incremento de los costos de producción, y esto hace que las economías regionales se vean afectadas. Una fuerte presión tributaria hacia los propios productores, inclusive en impuestos como impuestos a las ganancias, bienes personales, pero también el tema de retenciones, que para el Fisco Nacional le representa un día de recaudación.
Mientras no se solucione la macroeconomía, las economías regionales seguirán padeciendo lo que están padeciendo hoy. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Jorge Pujol, del Frente Renovador. Sí, acá el problema básico es que en estos 30 años de democracia nosotros no hemos podido resolver un problema que imbrinca a todos los políticos. Nosotros vemos políticos que se involucran en la política para enriquecerse. Nosotros tenemos que solucionar el tema de la corrupción. Es un tema vital para analizar cualquier tema económico. Nosotros en el Frente Renovador hemos presentado una ley, inclusive estamos fomentándola, y yo cuando sea senador voy a tratar de no parar hasta lograr el objetivo de que haya una ley donde el corrupto esté tipificado en el Código Penal, sea imprescriptible su causa, sea no escarcelable, y encima que los dineros del corrupto vuelvan al Estado público. Lo importante para cualquier proyecto económico es que la corrupción esté controlada, y no lo que está pasando ahora. Muchas gracias. Lautaro Jiménez, del FIT. Sí, en la historia argentina la crisis de las economías regionales han servido para que los grandes empresarios concentren cada vez más la producción y hagan desaparecer a los pequeños productores. Esto es lo que quieren profundizar Macri o Susana Balbo, por ejemplo, cuando lo que quieren hacer es que los grandes concentren más y llevar a la ruina a los pequeños productores, a los contratistas, a los peones de las viñas. Nosotros proponemos, como señaló Noelia Barbeito, un precio sostén para la uva, la fruta y las hortalizas. Creemos que es necesario créditos para que puedan tecnificarse. Para eso es necesario que el Estado tenga un manejo integral del comercio exterior, de las grandes bodegas y galpones de empaques, de los puertos y cadenas de comercialización de los que imponen precios viles para llevar a la quiebra a los pequeños productores y desatan la inflación en los supermercados. Muchas gracias. Anabel Fernández Agasti, su turno. Bueno, para las economías de las provincias y para mejorar la rentabilidad de los pequeños y medianos productores, que es lo que creo donde el Estado debe acompañar, nosotros sostenemos que una gran medida del gobierno nacional fue la reestatización de los ferrocarriles, porque si hay algo que nos impide a nosotros ser competitivos en el mundo es el traslado de Mendoza a el puerto de Buenos Aires o incluso los insumos que hacen falta para, por ejemplo, la vitivinicultura. Lo que nosotros proponemos es seguir invirtiendo fuertemente en los ferrocarriles y en el transporte de nuestros productos, pero además crear incentivos segmentados. ¿Qué es esto? Teniendo en cuenta los sectores, teniendo en cuenta las micro y las macroeconomías, el asociativismo, y así generar un sistema productivo sólido y con estructura y a largo plazo tecnificado. Muchas gracias. Preguntas ahora no van en común, sino a propósito de lo que han dicho, me gustaría preguntarle a Julio Cobos, que es su turno de la tercera ronda, ¿cómo haría ese rebalanceo impositivo? Hablaba usted de presión impositiva. ¿Cómo se soluciona? A ver, porque menos impuestos, pero también recaudación. Pasa lo siguiente, hay que reordenar la calidad del gasto público. No hay que pensar en estos momentos en que si bajamos un impuesto, esto implica que tenemos que generar otro para compensar. Lo que hay que generar es un Estado que administre bien. Y no un Estado que genere déficit, emisión monetaria que nos lleva a la inflación. Y por otra parte, una presión tributaria disminuida desde lo provincial y desde lo nacional, pero en lo nacional fundamentalmente, porque hoy tenemos la inflación, que es un impuesto, impuesto a las ganancias, que ya no solo un impuesto al trabajo, sino un impuesto a la pérdida del valor adquisitivo, porque está todo congelado, las escalas. Entonces te aumentan el sueldo por inflación y se te disminuye la posibilidad de recibir más plata porque va a impuesto a las ganancias. Muy bien, muchas gracias. Jorge Pujol habló de cambiar la coparticipación. ¿Cómo se haría esto? ¿Sería viable? Sí, los senadores nacionales por Mendoza, viendo el despropósito que la Nación ha hecho con la provincia en los 12 últimos años, corresponde que empecemos a plantear el debate de que los impuestos se tienen que recaudar en la provincia y se le tiene que dar el porcentaje de la nación. Tenemos que invertir el flujo de dinero. Nosotros tenemos que disponer de nuestro dinero porque es nuestro. Y le vamos a dar a la nación lo coparticipable para que ellos funcionen exclusivamente con lo mínimo indispensable. Fíjese el caso de ferrocarriles, que justamente este gobierno lo que ha hecho es comprarle y darle mano de obra a los chinos, y no darle mano de obra a nuestros mendocinos, que tenemos industria metalmecánica fundiéndose, porque acá las cosas se hacen con pensamiento electoral y no real. Muchas gracias. Lautaro Jiménez, del FIT, habló del precio sostén.
¿De dónde salen los recursos? Bueno, para eso es muy importante lo que ha señalado Nicolás del Caño. Es necesario que el ahorro nacional se concentre en una banca nacional estatal única. No puede ser que se siga sosteniendo en una situación de crisis márgenes de ganancia para los banqueros que llegaron en el 2014 al 47%. Ese ahorro nacional se tiene que concentrar en una banca nacional única que permita otorgar estos créditos baratos, financiar el precio sostén para estos productos y a su vez controlar algo que es muy importante, que decía en mi intervención anterior, que es la relación con el comercio exterior. Ese comercio exterior tiene que estar controlado por el Estado para impedir que un pequeño grupo de empresarios sean los que controlen y que hoy mantienen ese pequeño oligopolio y que dicen quién puede exportar y quién no. Anabel Fernández Agasti hablaba de infraestructura, la logística, bajar costos, de ferrocarriles. Son todas carencias de Mendoza, hoy por hoy. Sí, exactamente. Dentro de la vitivinicultura, el 10% del costo se debe al costo de transporte. Lo que nosotros sostenemos que debemos seguir incentivando fuertemente la inversión en el ferrocarril, ¿no? Que es lo que va a permitir que bajemos los costos del transporte, pero también incentivar, pero no un incentivo, sino segmentado, de acuerdo a el tamaño de la empresa o del productor, de acuerdo a la micro y a la macroeconomía, y así poder iniciar dentro de las provincias a los productores dentro de la rentabilidad, que es lo que todos queremos. Quiero aclarar también que me parece que lo que tenemos que hacer acá es dar propuestas concretas y no simplemente una descripción de la realidad. ¿Qué vamos a hacer como senadores y qué proyectos vamos a tener para mejorar la calidad de vida de los mendocinos? Ya vamos a volver a preguntar eso. Oscar Cadús hablaba de los productores primarios. Sí. ¿Con qué política? Bueno, hoy un productor primario, y bueno, lo estamos viendo todos los días en la vitivinicultura, hoy no alcanza la producción para sustentar y mantener esa unidad de trabajo. Con el agravante de que justamente a través inclusive de los monopolios y del oligopolio, y todos sabemos cómo le compran al productor el vino o la uva en 12 meses, en 8 meses. ¿Qué productor puede sacar la cabeza así, asomarse y decir voy a orientarme a trabajar mi unidad productiva en el tiempo, si todo lo que recibo lo recibo también en el largo tiempo? Entonces creo que debemos achicar las empresas que realmente, justamente las empresas grandes, deberían achicar el margen de cuotas y recuperar el valor de la uva y el vino. Muy bien, tenemos unos minutos libres de debate abierto. Vamos a debatir no sobre temas que se alejen del empleo, de la economía, va a ser ese el ámbito. Supongamos, el tema de la seguridad y demás, seguramente en los próximos bloques tendrán oportunidad de expresarlo. Pensando a Mendoza, económicamente, ¿cómo salimos adelante? Ideas. ¿Cómo van a representar a Mendoza en el Senado de la Nación? Mendoza tiene dos desafíos, el gobierno futuro. Primero, reordenar la administración pública, porque debemos recuperar la eficiencia en la administración pública. Pero otro es recuperar el aparato productivo de Mendoza. Y el precio del vino no vale el precio de la aceituna, el precio de las economías regionales no están porque hemos tenido inflación y hemos perdido competitividad. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en forma conjunta con un gobierno nacional que entienda esto, que el principal problema es la inflación, recuperar las variables económicas que supimos tener en el periodo 2003 a 2007, inflación de un dígito, superávit fiscal, balanza comercial, reservas del Banco Central, y esto nos van a llevar a la generación de riqueza que tenemos todas las posibilidades de lograr. Doctor Jiménez. Sí, yo tenía una consulta ahí para Julio, porque el candidato a presidente que lleva en su lista, que es Mauricio Macri, una de sus principales plataformas de campaña implica una fuerte devaluación de la moneda. No. Y usted se tira permanentemente, por ejemplo, contra la inflación. ¿Usted es consciente de que una fuerte devaluación de la moneda, por ejemplo, implica un salto en la inflación enorme que va a padecer la población trabajadora e incluso los productores regionales? Yo lo he escuchado al ingeniero Macri hablar de una fuerte devaluación. Lo que estamos diciendo es todo lo contrario. El gobierno ya devaluó el dólar, que estaba a 4 pesos con 30 y está ahora a 9,45. Acá hay que recuperar esas variables que ni son ni de derecha ni de izquierda, son de una administración ordenada, y en toda gestión debe haber superávit, reserva del Banco Central, inflación de un dígito y competitividad
de la moneda extranjera con la que comercializada hacia afuera. Así que acá no hay ninguna propuesta de evaluación, sí un reordenamiento para recuperar esta variable, porque así no podemos seguir. Anabel pidió la palabra. Bueno, seguimos con la descripción de la realidad y no con propuestas concretas. Cuando no pude terminar de acuerdo al tiempo el tema de la coparticipación, todos los mendocinos deben saber que la coparticipación, según el artículo 75, inciso 2, párrafo 4, establece que el acuerdo se hizo por un acuerdo unánime de todas las provincias y con la aprobación de cada legislatura. Nosotros lo que proponemos para que, de acuerdo a una ley, nosotros podamos recuperar eso tan injusto que es para la provincia de Mendoza, que es que somos una de las provincias más perjudicadas por el sistema de coparticipación, es hacer una ley como es la 8127, que es de compensación a las provincias, en este caso serían los municipios, que no alcancen el 1%. Está hecho en la provincia de Mendoza y nosotros lo vamos a llevar a la nación. Jorge, mire, si todos los políticos hubieran cumplido con sus promesas, no tendríamos este problema. Yo, cuando sea senador nacional, voy a tratar de conseguir que se cumplan todas las promesas que no se hicieron para Mendoza. Porque hoy el dique por Tesoro del Viento se lo llevó el viento, la vaca muerta está muerta, el dique Lo Blanco está blanco, el túnel internacional es una maqueta. Estamos hablando de cosas y después no se cumple. Entonces lo importante es hacerle cumplir a los precandidatos a presidente y a los grupos políticos que nos llevaron a esta situación caótica que tiene la provincia, esas promesas que nos hicieron cuando fue la fórmula Cristina Ocobos, cuando fue la otra fórmula. La verdad es que estas promesas incumplidas, si la pudieran cumplir, Mendoza tendría un proceso de desarrollo e inversión enorme. Y es lo primero que tenemos que trabajar. Sí, yo un poco para contestarle o contraponer con Anabel. Yo estuve en el Congreso de la Nación, no aprobamos el presupuesto porque nos oponíamos a que el impuesto al cheque no fuera distribuido en la forma natural que exige la coparticipación. Esto representa para Mendoza 1.600 millones de pesos. La totalidad de lo que le va a las provincias, de los casi 2 billones de pesos que es el presupuesto nacional, 520.000 millones de pesos van con destino a las provincias. Es decir, el 26%, cifra cercana a eso. Y lo que nos viene a Mendoza es pura inflación, es el mismo incremento y la subejecución seguramente presupuestaria como lo hemos tenido en el presente. Algo puntual dice Gasti, vamos con Lautaro. Bueno, para responderle a Julio, yo creo que no es un problema el impuesto al cheque o el presupuesto nacional. Los legisladores de la oposición se esconden atrás de las cortinas para no dar quórum y no debatir con el Frente para la Victoria. Nosotros estamos dando propuestas concretas. Para cambiar la coparticipación necesitamos la unanimidad de todas las provincias. Como sabemos que las provincias que han sido más beneficiadas no van a dar el acuerdo, estamos proponiendo una alternativa para que se compense la provincia de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, que son las dos provincias más perjudicadas en el tema de la coparticipación. Y además, respecto de los pequeños productores, que comparto con alguno de acá de los candidatos, es necesario que nosotros le demos instrumentos legales a los pequeños productores, porque somos legisladores, somos representantes en el Senado de la Nación y construimos leyes. Lo que nosotros proponemos es hacer un instrumento jurídico para que el pequeño productor o los productores de uva, respecto a la venta en las bodegas, se haga un contrato por escrito en donde se establezca el precio de la uva y el plazo por el cual va a ser pagado. Sí, en primer lugar, me llama la atención que tanto Cobos como Anabel hablen del impuesto al cheque. Es un impuesto que creó Cavallo y que favorece la economía en negro, la ilusión de impuestos y demás. Esa herencia de Cavallo es la que mantuvo 12 años este gobierno, incluso en el periodo que el ingeniero Cobos lo acompañó. Lo segundo es que me llama la atención que recién estábamos viendo en el noticiero, por ejemplo, cómo Paco Pérez negociaba con Cristina, luego de arduas semanas de discusiones, una ley de endeudamiento que va a someter a nuestra provincia a un mayor ajuste y a una mayor presión fiscal. Sin embargo, la política del kirchnerismo en boca de Urtubey, por ejemplo, ha sido que de ganar Scioli una de las primeras cosas que van a hacer va a ser pagarle a los buitres. Anabel Fernández pertenece a una agrupación que había acuñado el término, por ejemplo, de patrio buitres. ¿Dónde quedó la patria? Esa es una pregunta muy importante, porque el premio de Scioli para Urtubey fue decir, entonces muy bien, va a ser mi canciller. Y eso hace que Paco Pérez, por ejemplo, ya esté escondido en la boleta del Frente para la Victoria. Ya no más buscar... Bueno, seguimos con la falta de propuesta y una descripción de lo que es una realidad subjetiva. Nosotros seguimos
estableciendo los mismos ideales, los mismos principios, más, los convertimos en ley y nosotros los votamos a favor y el Frente de Izquierda los votó en contra. Y además lamentamos que el Nicolás del Caño no haya estado presente ni en el debate de presupuesto ni tampoco estuvo ausente en la votación, y tal vez quisiéramos saber si como candidato a intendente qué significa o qué piensa del presupuesto nacional y sobre todo para la provincia de Mendoza. Sí, la denuncia que hizo... Perdón. Nicolás del Caño estuvo en la sesión sobre el presupuesto nacional e hizo una fuerte denuncia que fue reflejada por los medios de comunicación. Oscar. Estuvo ausente en la votación. Creo que... Es mentira, quiero aclarar y... Está en la página de diputados. Se puede chequear en el chequear sistema. y está, sí. Perfecto. Bueno, creo que realmente sí, han pasado 13 años y hoy las propuestas, todos queremos propuestas hoy, pero han pasado 13 años de gobierno y las soluciones todavía no han llegado a Mendoza, por lo menos a lo que respecta a la producción primaria de Mendoza. Y hoy, con el agravante de la gran presión tributaria que hay, nadie desconoce que un productor que recibe un cheque, por dar un ejemplo, de 10.000 pesos para ir a cobrarlo, resulta que cuando va a la bodega le hacen la retención del ingreso bruto, la retención del impuesto a las ganancias, y cuando llega al banco, lo pasa por el banco también, tiene otra retención de ingreso bruto, y así vamos. Quiere decir que cuando tiene que cobrar un cheque de 10.000 pesos, termina cobrando 8.000 pesos. Muy bien, me está pidiendo la palabra Jorge Pujol y Julio Cobos. Sí, el tema de las propuestas que tanto dicen, hubiera sido interesante que ellas las hubieran completado en estos 4 años que han tenido ejercicio de la función como diputados, ambos. Pero la realidad, la tristeza que da esto de escuchar a gente que estaba implicada en la política de Mendoza, que las propuestas no se hicieron. Estamos viendo las consecuencias. Esto no es subjetivo, esto es objetivo. Y las propuestas nuestras es una propuesta global. Obviamente que los senadores del Frente Renovador vamos a estar provocando el cumplimiento de las promesas electorales que no se hicieron para la provincia. Julio. No, si hay un espacio para propuesta, nosotros tenemos propuestas y muchas se han canalizado ya en presentaciones. Lo que necesitamos es un Congreso con un oficialismo que hoy tiene mayoría y que habilite el tratamiento de esos temas. Hemos tenido solo 2 sesiones especiales, todas sesiones especiales y solo 2 ordinarias. Bueno, 12 años. Y esto es un problema. Nosotros tenemos propuestas para mejorar la calidad institucional, fortaleciendo los organismos de control, recuperando el federalismo, propuesta en lo económico y propuesta en lo social. Si hay un módulo para propuestas, encantados las debatimos y las afloramos y las expresamos. Van a surgir las propuestas sobre seguridad, sobre salud, educación. En un ratito, en el próximo bloque, ya volvemos, estamos debatiendo aquí en Séptimo Día, en Canal 7, por supuesto. Seguimos en este debate por el 7, síganos en nuestras redes sociales, muchísima participación. Yo creo que con el transcurrir de los minutos los nervios empezaron a menguar, ahora están todos un poquito más distendidos. En el corte los asesores de cada candidato se acercaron, charlaron, están los intendentes electos del radicalismo, varios intendentes del justicialismo, del FIT está Noelia Barbeito, que es candidata a diputada nacional. La verdad que el estudio también nos muestra el clima este clima electoral que se está viviendo en Mendoza. Bueno, voy a arrancar. El primer tema que les voy a proponer es el tema educación, y por orden del sorteo la primera pregunta es al doctor Pujol. Pujol, Sergio Massa, el candidato a presidente, dice que de llegar a la presidencia él va a premiar a los docentes que trabajen bien y a castigar duramente a los que no lo hacen. ¿Usted cree que esta medida puede ser considerada arbitraria, o cómo se va a hacer en el futuro para que esas medidas de castigos no sean arbitrarias? Tiene 30 segundos para contestar. Bueno, en 30 segundos yo le puedo contestar que el equipo de Sergio Massa ha hecho todo un proyecto muy completo para poder lograr ese objetivo, y que ese objetivo no sea justamente arbitrario. Pero realmente el docente que trabaja y se sacrifica tiene que ser premiado, y el docente que no trabaja o no se sacrifica o encima no cumple con su función tiene que ser castigado. Tiene que existir responsabilidad por aquel que no hace su función.
Esta es la obligación. Nosotros hablamos muchas veces de derechos, pero también hay que hablar de obligaciones de la gente que trabaja en el Estado. Y en el caso que nos incumbe a los docentes, tenemos un proyecto muy completo. Jiménez, dice Mauricio Macri que los niños de hoy van a tener 7 trabajos en el futuro, 5 de los cuales todavía ni siquiera existen. ¿Usted cree que en el Congreso se pueden presentar proyectos para ponernos a tono con ese contexto? Sí, yo no sé si Macri tiene una bola para ver el futuro y demás, pero muchas veces está hablando, quizás sin saberlo, de que eso existe en el presente. La juventud tiene trabajos precarios en los que con mucha suerte logra completar los 3 meses reglamentarios antes de que los echen para no pasarlos a planta permanente. Nicolás del Caño ha planteado una lucha muy fuerte contra la precarización laboral y plantear que se tienen que derogar las leyes laborales del menemismo que permiten las cooperativas truchas, la tercerización laboral, el contrato de precarización. Anabel, dice Margarita Stolbizer que en Argentina hay 1 millón de niños que son tan pobres que además sufren insuficiencia alimentaria. ¿Cómo se puede lograr en ese contexto, con medidas presentadas en el Congreso, una educación de calidad? Bueno, yo la verdad no sé cuál es la fuente de la diputada Margarita Stolbizer, pero nosotros hemos trabajado fuertemente. De hecho, aprobamos por unanimidad la obligatoriedad de la sala de 4 y ahora vamos por la sala de 3, ¿no? La obligatoriedad es uno de los factores principales y la infraestructura, y no es inclusión versus calidad, sino que estamos trabajando fuertemente en ambas cuestiones, solamente que la calidad tarda un poco más en llegar, pero estamos trabajando fuertemente. Hay un plan quinquenal que anunció la Presidenta y lo estamos ejecutando. CAUS, justamente, Daniel Scioli propone universalización de la sala de 3 y de 4 y que toda la escuela primaria sea de doble jornada y con una segunda lengua. ¿Usted cree que en el contexto actual del país eso es posible? Y considerando los niños como vienen hoy, con un chip que les ayuda a manejar muy bien todas las computadoras, los teléfonos y todo, yo creo que sí, estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es posible lograrlo, y además, con la doble escolaridad, por un lado habría contención y por otro lado habría la enseñanza. Bien, gracias por ser tan conciso en su idea. Julio Cobos, Nicolás del Caño propone que hay que desterrar los subsidios a la educación privada. Dice que la escuela tiene que ser única, pública, laica, y aparte dice que el 30% del presupuesto nacional tiene que estar destinado al área de educación. ¿Usted considera viable esta propuesta? Mire, todo el presupuesto que podamos destinar a educación, bienvenido. Pero acá ha quedado demostrado que hemos tenido un fuerte presupuesto y de 6 puntos del PBI, pero la calidad educativa ha decrecido en el país. Esta es una realidad. Y con respecto a lo otro, hay la prestación del servicio educativo, ojalá pudiera ser todo pública, pero lo cierto es que hay muchas escuelas privadas que cumplen una función social como complemento de un Estado que todavía no puede lograr llegar al 100% de la educación pública, y esa gente, donde va gente de bajos recursos, necesita subsidios. Podemos debatirlo, hay más recursos, pero no se obtiene la calidad. ¿Por qué pasa, Anabel? Bueno, nosotros explicábamos, el 9 de abril la UNESCO estableció que la Argentina era el país, junto con Uruguay, de Latinoamérica, que más infraestructura importaba dentro de las provincias y en toda la Argentina. Por supuesto que estamos trabajando, hay un plan quinquenal de fortalecimiento de la calidad educativa, pero no es magia ni se genera de un día para otro. La propuesta es seguir trabajando fuertemente. Nosotros en Mendoza estamos muy orgullosos porque el año pasado aumentamos un 5% en calidad en lengua, debido a evaluaciones que se hacen a nivel nacional, y eso también es un logro para rescatar. ¿Quiere hablar el doctor Pujol? ¿Está de acuerdo con lo que plantea Anabel? En realidad Anabel vive en Fantasilandia. Mendoza tiene una estructura escolar que se ha vuelto un aguantadero de niños. Las maestras no saben qué hacer con las normas educativas que ha implementado el gobierno que ella representa, el Frente para la Victoria. Resulta que no hay aplazos, no se les puede decir a los chicos ni darles límites, ni siquiera se ha planteado una propuesta educativa para el chico con conflictos y no tienen resuelto la situación. Las maestras hoy son esclavas de la agresión y del maltrato de los familiares y alumnos de esta provincia. Eso no es calidad educativa. ¿Jiménez? Sí, a mí primero me sorprende la liviandad con que muchos políticos hablan sobre el problema de la realidad de las escuelas y las maestras.
Ya lo vimos con Cristina cuando planteó y centró en las maestras muchos de sus ataques en la apertura de las sesiones, un discurso que ahora ha tomado Sergio Massa para poner en el centro de la demonización a las maestras. Ahora estamos hablando incluso de hablar de las escuelas como si fueran aguantaderos. Eso es una degradación. Nosotros tenemos que partir de que la educación pública ha sido defendida y sostenida gracias a las docentes, que pese a lo que dicen, muchas dejan su salud en las aulas por tener que trabajar doble turno para poder llegar a fin de mes. Pujol, ¿por qué hace esa seña? Porque Sergio Massa no ha dicho eso y no es verdad lo que está planteando este señor. La realidad es que la escuela pública tiene que tener una estrategia educativa y el chico conflictivo no puede estar en el aula con los otros chicos que quieren estudiar. Y las maestras tienen que tener el nivel de respeto y consideración que se merecen. Yo estoy de acuerdo con que las maestras no son consideradas, pero no creo que el gobierno provincial les dé el valor para que ellas puedan tener esa situación. Julio. Sí, yo creo que necesita el sistema educativo dos cosas fundamentalmente. Primero, que cumplamos con la obligatoriedad. Hoy hay una expresión de deseo. La mitad de los chicos no terminan el secundario, no hay un Estado que siga el seguimiento del rendimiento académico. Si un chico a los 4 años, previo obligatorio, se inscribió, no sabemos si el Estado lo controla, si no está, si lo va a buscar. Pero es una propuesta concreta, es crear una cédula escolar, que es el registro digital de toda la actividad académica del chico, donde se siga además el tema de salud. Y lo otro, que lo que estamos necesitando es calidad. Mejorar al docente en su remuneración, pero también en su capacitación. Hay que reformular los planes de estudio, hoy vivimos épocas de cambio y, como bien se decía aquí, no sabemos cuál va a ser el futuro tecnológico, pero sí tenemos que forzar el conocimiento básico, científico, el que no cambia, y eso hoy por hoy no se cumple en los planes de estudio. ¿Hay tanta deserción, Caú, como dice Julio Cobos? Sí, sobre todo en la escuela secundaria. Y bueno, pero es todo falta de control también con los maestros por las ausencias, control en los niños que no participan de la escuela, y bueno, pero también estoy de acuerdo con que el maestro debe estar más dignificado, porque realmente hay que atender a 20, 30 o 40 niños, cuando uno en la casa de uno no puede atender a uno. Concepto final de Anabel. Y muchos feriados. Muchos feriados nacionales. Yo tampoco concuerdo con que la escuela sea un aguantadero, ni mucho menos, sino que es la principal institución en que incluye a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con que hay que separar a los chicos conflictivos, ni mucho menos, sino que hay que integrarlos, y no solamente tienen que permanecer en las escuelas, sino que también aprender. Estamos trabajando, estamos con un plan quinquenal, y también quiero decir que no solamente por la lucha docente, la cual reivindico, hoy la escuela pública es un pilar en toda la Argentina, igual que la universidad pública, sino también por la lucha de los estudiantes, que también resistimos en las épocas de los 90 y el 2001. Bien, en los últimos años el Congreso Nacional aprobó leyes que son de vanguardia, yo diría que son un modelo para toda la región, para Latinoamérica y por qué no para el mundo. Estoy hablando del matrimonio gay, la posibilidad de que las parejas igualitarias puedan adoptar, la posibilidad de que las parejas puedan acceder a la salud reproductiva y a los tratamientos de fertilización asistida en forma gratuita, o ni hablar de la ley de género que permite que los trans se puedan inscribir en su documento nacional de identidad como ellos quieren, ¿no? Con el género que ellos desean y con el nombre que ellos desean. Pero cuando se habla del tema de la despenalización del aborto, yo creo que acá en general se entra en pánico. Los mismos partidos tienen posiciones muy disímiles. Entonces yo les quiero preguntar a cada candidato, si este debate llega al Congreso, ¿cómo votarían y cuál sería su postura? Y en este caso arranca Jiménez. Sí, nuestro partido, nuestro frente político no entra en pánico frente a la pregunta, sino frente a la terrible situación que existe en el país, en donde más de 300 mujeres mueren por año por causa de abortos clandestinos. Nosotros tenemos, frente a legislaciones nacionales que han surgido, como el caso de la guía técnica del aborto no punible, por ejemplo, que el gobierno de Francisco Pérez y otros tantos gobiernos que hoy van en la lista del Frente para la Victoria o en la lista de Mauricio Macri, no aplican esa guía, que es un derecho elemental del derecho al aborto, por ejemplo, de las mujeres que han sido violadas. Frente a eso, nosotros planteamos una clara defensa de que se tiene que aplicar. No podemos llegar más a los casos terribles donde vemos niñas de 9, de 12 años en los hospitales públicos de Mendoza pidiendo ese derecho elemental, y a todas las instituciones, gobiernos y muchas veces... Bueno.
Fernández Sagasti. Bueno, primero quiero aclarar que es una postura personal, que dentro del Frente para la Victoria, yo creo que en general en la mayoría de los partidos no hay una posición unánime respecto del tema del aborto. Mi posición personal es que debemos debatir en el Congreso de la Nación la despenalización del aborto. Personalmente yo estoy de acuerdo en que discutamos por qué se mueren las más de 300 mujeres, como decía recién Lautaro Jiménez, y estoy de acuerdo en debatirlo y estoy de acuerdo en que se despenalice. También nosotros votamos en la legislatura, Lucas Hilardo y Marina Femenía, con el protocolo del aborto no punible. Creemos que es una discusión, que no hay que entrar en pánico y que la realidad es que se mueren mujeres todos los años con este tema. Caus. Bueno, yo también en lo personal no estoy de acuerdo con el aborto. Salvo los casos fortuitos que contempla el Código Civil. Y yo quisiera hacer una reflexión. Cuando uno tiene un niño recién nacido en la mano, ¿sí?, se da cuenta de que es vida. Entonces defendamos la vida, porque ¿quiénes somos nosotros para que desde el seno de la concepción digamos este vive, este muere? Yo creo que así como mueren 300 o 300.000 mujeres por año en el país, yo creo que ¿cuántos niños dejarían de nacer con esa actitud? ¿Cos? Sí, yo ya lo he dicho en debates anteriores, también es una postura personal, porque en los partidos vamos a encontrar posturas distintas. Yo defiendo la vida, los derechos del niño por nacer, soy también respetuoso de la ley en lo que está escrito y respetuoso de lo que decidió la Corte de la Nación, porque por algo está, pero lo cierto es que creo que hay que cambiar y llevar la intención de interrumpir la vida por la necesidad de quizás que darle la oportunidad que nazca ese chico y se dé en adopción. Hay muchos matrimonios igualitarios, como vos lo mencionaste, que inclusive están pidiendo eso y necesitamos agilizar los trámites. Pujol. La verdad, el aborto es un acto enfermo. Una mujer enferma solamente puede abortar. Y esto es algo muy grave porque en el contexto de la salud no tenemos una estructura sanitaria para poder atender la idea del aborto de una mujer. Lo que sabemos de medicina y sabemos de neurociencia, ustedes no se dan ni una idea el daño terrible que produce en el eje de la conducta maternal neurobiológica la situación del aborto. Lo que pasa es que tenemos un sistema de salud colapsado. Tenemos el chiste de las obras sociales sindicales, POSEP, PAM y compañía, que lo único que han hecho es colapsar el sistema. Entonces, obviamente, hablar de un sistema de salud que contenga este tema es muy difícil. Voy a pasar ya están obviamente claras las posturas sobre el tema de la despenalización del aborto. Voy a pasar a otro tema que es el de la inseguridad. Y arranca en este caso Anabel Fernández Sagasti. Desde un partido que no es el suyo, dicen que una medida para combatir la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Su idea al respecto. Bueno, yo... Antes que hablar de inseguridad, prefiero hablar de combate del delito. La inseguridad ha sido traspasada a un término marketinero que me parece que lo que debemos discutir son estrategias de combate hacia el delito. No estoy de acuerdo con la baja de imputabilidad. Los mismos que dicen que hay que bajar la imputabilidad de los menores son aquellos que no votaron el voto a los 16 y que querían impedirle a la juventud el voto. Bien. Cadus, desde un partido que no es el suyo, dicen que hace falta crear una agencia nacional de lucha contra el crimen organizado que se ocupe de narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas. ¿Está de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo y le voy a decir por qué. Porque todo el mundo habla de cámaras, todo el mundo habla de más policía, más autos, todo el mundo habla del efecto, pero nadie habla de la causa. Me gustaría que se tratara el tema ¿por qué el individuo sale a delinquir? ¿Por qué tenemos el 97% de los delitos son por robos calificados y robos fortuitos? Y el resto es por asesinato y por otra cosa. Podemos seguir explanando el concepto. Cobos, de un partido también que no es el suyo, dicen que para mejorar en la problemática hace falta replicar el modelo de la policía de Buenos Aires y tener todas las ciudades con este modelo, y para eso hace también falta crear una agencia nacional que capacite por lo menos a 100.000 efectivos más. Mira, cualquier programa de seguridad implica tres ejes: la prevención del delito, el sistema judicial y el sistema penitenciario. En la prevención del delito está
la inquietud que vos me planteás. Pero hay dos tipos de prevenciones. La social, los chicos estudiando, no en la calle, y los mayores trabajando. Y sí comparto la idea de tener una policía, no sé cuál es el modelo, preparada, equipada con tecnología y con inteligencia criminal, sobre todo la inquietud que vos planteaste del crimen organizado, es una opinión de varios candidatos a presidente. Pujol, de un partido que no es el suyo, dicen que sacar el ejército y llevarlo a los barrios pobres es de una gran irresponsabilidad, porque el delito se gesta en los barrios ricos. Su opinión. En realidad eso no se lo ha dicho el partido que lo refiere. Si hay un grupo político que ha trabajado el tema de la inseguridad en forma intensiva, que tiene los equipos técnicos más completos y que saben lo que va a hacer, no es que no sepan, saben lo que va a hacer, es el grupo de Sergio Massa. Y en la propuesta de Sergio Massa está obviamente la causa, una de las causas, que es el narcotráfico. Y en ese tema tenemos que pensar en que el ejército debe cumplir una función con esa temática. Es muy complejo en un segundo decir la contestación de los barrios. Lo podemos retomar en un minuto. Jiménez, desde un partido que no es el suyo, dicen que para combatir la inseguridad, sí o sí primero hay que combatir la corrupción, porque hoy hay una relación mafiosa entre políticos, funcionarios judiciales y la policía. ¿Está de acuerdo? Sí, eso es un diagnóstico completamente acertado, porque el gran delito no puede existir, como son los del caso del narcotráfico, los desarmaderos, la trata de personas, sin la complicidad de sectores del poder político, policial y judicial. Esto se demostró en Córdoba, en Santa Fe y también en Mendoza. En el primer juicio que hubo sobre trata de personas ya estuvieron implicados efectivos de la federal y funcionarios municipales. Pujol, usted quería ampliar un poco el concepto que estaba diciendo de el ejército en la calle. El ejército, no. La lucha contra el narcotráfico plantea la necesidad de proteger nuestras fronteras. En la frontera tiene que estar Gendarmería Nacional, y si no es suficiente, no le va a temblar el pulso a Sergio Massa de llamar al ejército. También dice que el ejército es una fuerza que se puede utilizar para combatir al narcotráfico que se infiltra en las villas miserias y termina matando a nuestros chicos en esas villas. Anabel. Bueno, yo también coincido en que el tema del combate con delito tiene que ver mucho con la justicia. Vemos un gran esfuerzo de las fuerzas de seguridad en tratar de desmantelar a las grandes bandas, y cuando llegan a los estrados judiciales entran por una puerta y sale por el otro, porque hay lo que se denomina selectividad judicial. Nosotros hemos elaborado una ley, y es ley nacional, es el Código Procesal Penal, que no solamente establece que todas las causas deben ser tratadas, sino también un periodo de tiempo para que se llegue a la condena, que es de 3 años, y si no, aquellos jueces, fiscales y defensores que no cumplan con su deber van a incumplir con sus deberes de funcionario público. Esto es lo que con la cabeza, Jiménez, ¿por qué todo el tiempo dice que no? Porque no coincido que se pueda decir que las fuerzas de seguridad han estado a la vanguardia del combate contra este flagelo, porque justamente es donde más se ha avanzado. En lo que se ha visto, por ejemplo, la Gendarmería es cómo ha avanzado en la represión y la protesta social, cómo ha reprimido a los trabajadores que han salido a reclamar a los despidos, cómo han salido a perseguir a la juventud y aplicando espionaje, por ejemplo, sobre las organizaciones de izquierda y sobre las organizaciones de trabajadores con el Proyecto X. Sin embargo, no hemos visto que hayan caído grandes redes de trata de personas. La impunidad es algo que se mantiene y está muy vinculado a esas fuerzas que Anabel sostiene. ¿Qué se puede hacer con el Congreso? El narcotráfico es la cabeza del crimen organizado y está vinculado con trata de personas, con secuestro, y utiliza la vulnerabilidad de los que no tienen la capacidad de discernir, y ahí penetran en los sectores bajos, pero también corrompe hacia arriba. Lo único que persigue el narcotráfico es ganar plata. Entonces hay que cortarlo por donde les duele, con leyes verdaderas de antilavado, pero tenemos que proteger la frontera. Necesitamos una ley de protección de frontera y saber que el crimen es transnacional, se traslada de un país a otro. Entonces debemos en la región tener leyes similares. ¿Se coincide en el diagnóstico, sí. Pujol? Claro que coincide. Lo que pasa es que hay gente que lleva 12 años o 4 años en la política y nosotros vemos que no se hace. Entonces acá el problema es ese. Cuando sumamos el tiempo premia de inmediato
No es cuestión de debatir y dilatar en el tiempo. ¿Se ha La ley dilatado en el anticorrupción tiempo, Anabel? es la herramienta fundamental para terminar con esta ¿Se ha situación. dilatado en el tiempo la aplicación de soluciones, Anabel? Mira, lo que nosotros pensamos es que los delitos tienen multicausales y no porque llegue, no con una fórmula estricta, ni porque llegue un legislador a la Cámara de Senado o un próximo gobierno, eso de un día para el otro va a tener una solución mágica. Lo que nosotros tenemos que hacer es instrumentos jurídicos para darle a las fuerzas de seguridad y a la justicia elementos para que cuando encuentren a los delincuentes, cuando se desbaratan, sean juzgados. Eso es lo que estamos haciendo desde el Frente para la Victoria a nivel nacional y también estamos reclamándole a la justicia. Un dato les doy, de la totalidad de las denuncias en la provincia de Mendoza, solo el 1% llegan a la condena. Eso genera una sensación de impunidad muy grande en la provincia. Sí, creo que todos coincidimos en la mayoría de los temas, pero creo que la justicia realmente debe funcionar mejor, debe ser más seria y debe ser más creíble, que es lo que está faltando. Bien, muchas gracias por haber sido breves y respetar lo que hemos planteado en el debate. Queda más, no se vaya, otro corte y ya volvemos. Solo Dios sabe que es el séptimo día, el abismo y la luna, en el séptimo día. Solo Dios sabe que es el séptimo día. Último bloque, estamos cerrando este debate que está muy bueno, realmente viene muy bien, están bárbaros los 5 panelistas, están a la altura de las circunstancias. Yo les voy a proponer un bloque un poquito más personal y más político. La única consigna, ya se los dije, tienen que contestar cortito, con una sola palabra, sí o no, algún sustantivo, algún nombre propio, pero nada más. Y lo que tampoco pueden obviar es contestar, tienen que contestar sí o sí, es la única consigna. Voy a empezar preguntándole alguna preguntita personal, por ejemplo, Oscar Cadús, Compromiso Federal, dígame su nombre, su profesión, su edad. Elías Oscar Cadús, asesor contable impositivo, 65 años. Muy bien. Jorge Pujol. Yo soy médico clínico, soy deportólogo y tengo varias maestrías, una que es psicoinmunoneuroendocrinología. ¿Médico de Independiente? No, soy leproso Muy bien, eso un punto a su favor. Lautaro Jiménez. Lautaro Jiménez, soy docente, maestro de primaria y tengo 30 años. Bien, Anabel, bueno, Anabel es diputada nacional, ¿edad Anabel? 31 y soy abogada. Así es, Julio Cobo, bueno, ha sido ministro, gobernador, vicepresidente, diputado nacional. Eso, docente, ingeniero civil. Pero de los 4 cargos públicos, ¿cuál es el que más lo honra para usted? El que para más, presentarse? el gobernador de la provincia. Gobernador de la provincia. Bueno, muy bien, vamos a empezar ya con el ping-pong entonces. De las redes sociales, ¿cuál es su preferida, Anabel? Facebook. ¿La usas? Ocasionalmente. ¿Oscar? Sí, Facebook y lo uso. Facebook. ¿Julio? Twitter y Facebook. Twitter, Jorge. Yo uso el WhatsApp con los compañeros de la colimba, nada más. Nada más. Bien, bueno, interesante. Twitter. ¿Cuántos seguidores, Lautaro? Poco, 600 apenas. 600. ¿Amigos? No tengo el dato, la verdad. Mis hijos son los que manejan el Facebook y el Twitter, esta historia de la campaña. Bueno, Julio. En Twitter 120.000, en Facebook 230. Oscar. Yo un vueltito de 450. Bueno, está modesto, Anabel. Creo que más de 5.000 en Twitter y más de 19.000 en Facebook. Está bien, bueno, son números buenos. Ella habla de los personajes más de Twitter y más en las redes. ¿Su diario de referencia, Julio? ¿Perdón? ¿Su diario de referencia? Los Andes. Los Andes. ¿Jorge? Diario 1. ¿Oscar? Los Andes. La izquierda diario. La izquierda diario. ¿Anabel? Página 12. ¿Canal de referencia? Canal 7. 7. ¿De Mendoza? Sí, de Mendoza. ¿Oscar? De Mendoza, Canal 7. ¿Julio? Canal 9. Se fue para el otro lado. ¿Jorge? De San Luis. Canal 9 vamos a decir, pero en realidad los dos. Lautaro. Así que, periodista preferido, no puede nombrar ninguno de los de acá para que no haya preferencia. Su periodista preferido, Julio. Alejandro Gamero. Muy bien. Jorge. Marcelo Sicilia, pero... Carlito, bueno, es su candidato. Lautaro. no, en la memoria de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh. ¿Pero, Oscar? Sí. Pero no tiene que votar. Anabel. Rodolfo Walsh. Anabel, ¿Clarín miente? Sí, cotidianamente. Oscar. En algunas cosas. Julio. Exagera, pero no miente. Exagera. No, ¿Clarín miente? ¿Clarín miente? ¿Sí o no? Sí. Sí.
¿Sí? ¿Qué otro diario miente, Lautaro? Página, perfil, La Nación. Jorge. MDZ, Los Andes. Oscar. Igual, página 12, La Nación. Anabel. Los Andes, todos en general tienen su subjetividad. Julio. Tienen editoriales, tipo argentino me parece que... Está bien. ¿La televisión pública manipula o tergiversa, según usted? Sí. Oscar. Anabel. Repito, todos los medios de comunicación tienen su línea editorial y subjetividad. Está bien. Jorge. Manipula, 678. Sí. Bien. Un programa que no se pierda nunca, Jorge, de tele. Yo tengo el canal Encuentro, los programas científicos del canal Encuentro. Séptimo día. Séptimo día, muy bien. Julio. Siempre me pierdo, ¿no? Pero uno, su preferido. Juego limpio, Nelson Castro. Oscar. Sí. No me acuerdo ahora cómo es el nombre del periodista, pero Mauro Viale. Bueno. Anabel. TVR. Cadena Nacional número 44 lleva a la presidenta, si no mal no me equivoco. ¿Está bien o está mal, Oscar? Está mal. Mal. Anabel. Bien. Está muy bien. Mal. Mal. Es un fraude de la ley de medios. Bien, si usted llega a la... Se lo pregunto a todos, bueno, Anabel no, probablemente, pero si llegan al Congreso de la Nación van a promover alguna ley que reglamente, que le ponga más en caja el tema de la cadena nacional, Julio. Sentido común, nada más. Igualmente. Habla de sentido común eso. Bien. ¿Yo quiero opinar también? Sí, bueno, Lautaro, Coincido. De nada. ¿sí o no? Yo creo que hay que reglamentarla y poner reglas de juego claras. Hoy el Ejecutivo Nacional es el que debe, de acuerdo a la ley, ejecutarla Pero y es una hace falta interpretación. reglamentar, bien. Es lo que estoy Para diciendo. el próximo presidente, no para la que tiene ahora. ¿Hay balotaje en octubre, después de octubre? No lo sé. Pero ¿cuál es el feeling? Y ¿Sí o no? está creciendo mucho Nicolás del Caño. Bueno, Julio, ¿hay balotaje? Sí. Sí, por supuesto, más a... Sí. ¿Hay balotaje? No gana Scioli en primera vuelta. No, bueno, gana Scioli, pero si hubiera balotaje, Oscar, ¿a quién apoyaría fuera de su candidato, ¿no es cierto?, de referencia? ¿A quién apoyaría? ¿Cuál preferiría apoyar, digamos, si no su candidato? ¿Y a quién escucha Rodríguez? Bueno, Julio, quien obviamente, pero si no fuera Macri, que va al balotaje, de los otros, ¿a cuál apoyaría? Al que llegue. En contra Sí. de Scioli. Jorge. Yo tengo un límite, que es Macri. Yo soy de la Fundación Favarolo y todos sabemos el daño que ha producido la gente de Macri y Favarolo. Lautaro, si no fuera Nicolás, ¿a quién apoyaría? Llamaríamos a votar en blanco. A votar en blanco. Bueno, eso es una postura. Julio, ¿sigue pensando que Massa es mejor que Macri para una alianza? ¿Sí o No, no? creo que debe haber un acuerdo entre todos los partidos políticos. Debió haberlo, ¿no? Oscar, Adolfo Rodríguez Saya fue presidente, fue fugaz, no le fue muy bien. ¿Cree que eso le da el cuero para hacerlo por segunda vez? Pero seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, Sin ninguna duda. Lautaro, ¿pensás sinceramente con la mano en el corazón que la izquierda será gobierno alguna vez en Argentina? Sí, confío que la clase trabajadora argentina va a gobernar la Argentina, América Latina, y la clase trabajadora internacional va a imponer el socialismo. Jorge, ¿Massa es más peronismo o menos peronismo? Es más peronismo. Bien. Si Scioli es presidente, ¿quién va a liderar el peronismo después del 10 de diciembre? ¿Scioli o Cristina? Cristina Fernández de Kirchner y Scioli va a acceder a la presidencia. Pero ella El va a ser movimiento nacional justicialista va a ser conducido por la presidenta. Muy bien, si Scioli llegase a ser presidente, ¿quién les gusta a ustedes para ser el líder de la oposición? ¿Quién debería ser el líder de la oposición, Oscar? Una persona, dígame. Rodríguez a Julio, El que gane el balotaje, o el que vaya al balotaje. el que vaya a votar, está bien, es una postura. Jorge. Massa o de la Sota. Estoy en dudas entre Noelia Barbeito y Nicolás del Caño. Muy bien, Epa. qué fe que se tiene. Si Scioli no es presidente, ¿qué creen ustedes? Esto es una opinión. ¿El peronismo lo va a dejar gobernar? ¿Va a ser una oposición constructiva? Hemos tenido experiencias negativas en el pasado. Lautaro. Lo que se ve es que el conjunto del gobierno peronista, así como el kirchnerismo, se está subordinando a Scioli en toda la línea. Y Anabel, ¿qué pasa si Scioli no es presidente? ¿El peronismo dejará gobernar o no? Scioli va a ser presidente y los únicos que obstruye es el radicalismo, como un claro ejemplo acá en la provincia de Mendoza hace 2 años. Oscar. Si se llaman al diálogo, sí. Julio, ¿qué Tiene que piensas? ser una oposición constructiva,
objetivo común. ¿Y usted, Jorge? El kirchnerismo va a ser oposición y va a tratar de complicar al gobierno del que gane. Scioli o el que gane. El ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, noticia fuerte de estos días, admitió haber recibido dádivas o coimas de la empresa y fue condenado por eso. Anabel, ¿qué siente por el compañero Jaime? ¿Vergüenza, bronca, repudio, solidaridad o qué? ¿Cuál es su sentimiento por Jaime? No, el sentimiento por Jaime es repudio y también la satisfacción de que la justicia le da una condena en el mismo gobierno en el que fue funcionario. Julio Cobos, ¿Jaime es una excepción o porque usted ha sido parte del gobierno kirchnerista o es una constante dentro del elenco de gobierno? No, no se puede generalizar, pero tenemos el caso del vicepresidente actual, Amado Budo. Lautaro, ¿quién otro funcionario de alto rango pondrías al lado de Jaime, mismo nivel? Bueno, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay funcionarios que le dieron contratos a miembros. ¿Cuáles son esos nombres que tienen que estar ahí? Jorge, usted podría ser senador de la Nación. ¿Qué siente por el actual presidente del Senado, Amado Budo? Un adjetivo. Una vergüenza, una lástima que tengamos un vicepresidente de esa característica. Oscar, ¿rige mayoritariamente en Argentina el famoso acatamiento al roba pero hace? Ahí me mato. Me gusta su silencio. La sociedad lo admite, hay que terminar con el robo. Julio, ¿Paco Pérez se arrodilló ante la Nación, se humilló o defendió la integridad provincial? No, no defendió. No defendió. Y Anabel y Julio Cobos, cuando fue gobernador, la misma pregunta. No, yo creo que la relación con la Nación no tiene que ser ni de confrontación ni de sumisión, sino una relación estratégica. Eso es lo que nosotros defendemos y es lo que tratamos de llevar a cabo. Jorge, desde Llaver hasta acá, le pregunto, toda la lista de gobernadores, ¿cuál cree que es el gobernador que más se doblegó ante el Poder Central? Desde Llaver hasta hoy, hasta Paco Pérez, de todos. Julio y Pérez. Julio y Pérez. Julio Cobos y Pérez. ¿Y cuál fue, según usted, Oscar, el que defendió mayormente el honor de Mendoza? Bordón. Bordón, muy bien. ¿La década ganada fortaleció el federalismo o lo torpedió, Lautaro? Mantuvo la misma estructura de coparticipación e impositiva del menemismo. La educación y la salud pública quedaron a cargo de una provincia desfinanciada. Así como le pregunté de los gobernadores del 83 hasta acá, le pregunto de los presidentes. Alfonsín, hasta hoy hasta Cristina, háganse la foto en la cabeza. ¿Cuál creen ustedes, opinión personal, obviamente muy subjetiva, que fue de todos el más corrupto? Jorge. Cristina. Cristina. ¿Lautaro? No sé, Cristina y Menem están claro. ¿Julio? Menem. Están en el top 10. ¿Oscar? Sí. ¿Anabel? Que lo decida la justicia. Bien. ¿Y el más honesto, Anabel, de todos? Yo creo que Ricardo Alfonsín ha sido un hombre muy honesto e incluso ha sido reivindicado por nuestro partido. Ricardo Alfonsín. Alfonsín. Jorge. Saúl. Deme un nombre. Cuesta, es muy difícil, pero la verdad No le gusta ninguno. no me gustó ninguno. ¿Lautaro? Dos silencios que dicen mucho. ¿Cuál fue el mejor de todos para ustedes, Anabel? El mejor presidente, El mejor. Néstor Kirchner. Y una aclaración, Raúl Alfonsín, no Sí, Ricardo está bien, Alfonsín. sí, lo entendimos, sí. El mejor, Oscar. Sí, también. Me gustó mucho más Raúl Alfonsín. Julio. Desde la democracia hasta ahora, Alfonsín. Alfonsín. Los dos presidentes que tuvieron con Roberto Labaña, salvándonos del incendio que dejó de la Rúa el candidato de los radicales. Lautaro, ¿el mejor para vos? No, Hay que elegir uno. No puede quedar el callejero vacío. Uno te tiene que gustar más que los otros. No. Silencio también. Oscar, el recordado de Folk que festejó Rodríguez A cuando fue presidente, ¿no le quita adhesiones ahora? Para que no lo entiendan, sí. Sí, bueno. Julio, ¿el fracaso de la alianza con De la Rúa es una piedra al cuello de Cambiemos o no mueve la aguja ya a esta altura? No, creo que una etapa superada. Anabel, ¿su adhesión entusiasta a la Cámpora lo ayuda electoralmente a Mendoza o es piantavotos? Es algo que no me tiene sin cuidado, es mi pertenencia. Pero no lo tiene medido eso. Jorge, la deserción que ha venido sufriendo Massa en sus filas, incluso en Mendoza, se ha venido yendo mucha gente, ¿tira para abajo o aligera la carga en realidad? No, la verdad que mejoró la condición y no fue mucha gente, fue un solo dirigente que estaba con Julio en elecciones anteriores.
Lautaro, el constante apoyo No sé qué importancia que me da. el constante apoyo del FIT a la protesta callejera. El constante apoyo del FIT a la protesta callejera, ¿espanta o no al votante medio de Mendoza? Lo que se ha visto es un crecimiento exponencial de la izquierda en los últimos 2 años, un sustento en su apoyo electoral y una presencia y participación permanente de sus candidatos a las luchas sociales. Anabel, ¿está conforme con Scioli como candidato o en lo personal hubiera preferido a alguien más de la cámpora, un Kicillof, un Máximo, un Guado, un Cuervo Larroque? La fórmula Scioli-Zanini es la mejor fórmula que puede tener el Frente para la Victoria. Julio, ¿hubiera preferido a esta altura que Macri y Massa estuvieran dentro del mismo espacio y no compitiendo como están ahora? Sí. La misma pregunta, Jorge. No. No, está bien que compitan. Exacto. ¿Está bien, Lautaro, que el candidato sea una persona joven e inexperta como Del Caño, o era mejor en esta circunstancia alguien más avesado, más aguerrido como Altamira? Lo que se va viendo es que ambos son 2 motores muy importantes del FIT, que hoy están unidos y que están proyectando la experiencia de Mendoza en el resto del país. ¿Está bien el Adolfo como candidato o era mejor el Alberto? El Adolfo, toda la vida. ¿Toda la vida? Sí. Mire usted. Usted, Anabel, ha votado todos los presupuestos que mandó el Ejecutivo sin chistar, todos los presupuestos. ¿Los números del presupuesto, los anteriores, son confiables o son mentirosos, como dice la oposición? Primero, sin chistar no sí o sí, sino que se producen varias negociaciones antes de entrar al recinto, incluso discutimos muchas obras para Mendoza que nos parecen estratégicas, no es sin chistar. ¿Pero los números son confiables o son mentirosos? Sí, son confiables. Son confiables. Julio dice, su partido dice que el presupuesto es mentiroso. ¿Cuánto es mentiroso? ¿Mucho, poquito, nada? Y hay que ver la evolución mucho. Hasta el 38% ha habido diferencia entre lo presupuestado y lo real. Lautaro, que como hombre de izquierda, ¿debe medirse la pobreza o eso estigmatiza a los pobres, como dice el ministro de Economía? Como sostienen los trabajadores del INDEC que resisten la intervención, debe medirse científicamente. Hoy una familia, la mitad de los trabajadores, por ejemplo, cobra menos de 6.000 pesos. Todos los indicadores, por ejemplo, sostienen que eso está por debajo claramente de la línea de pobreza. Oscar, ¿cuál es la pobreza en el país? ¿Un número tiene? Se está hablando de 12 millones de pobres. ¿El trabajo en negro, Jorge? Es enorme, no creo que esté medido. La verdad que el INDEC no puede dar ningún dato fiable, así que los mendocinos estamos y los políticos no pueden darnos nada fiable en este tipo de cosas. Bien, vamos cerrando con esto. La breve presidencia de Rodríguez Sá, de la cual nos aludimos recién, Oscar, ¿vigoriza la carrera política o es una mancha para el Adolfo? Bueno, para muchos ha sido una mancha. Una mancha. Julio, usted fue vicepresidente de Cristina. ¿Se arrepiente o lo satisface? ¿Lo volvería a hacer? No. No, bien. Jorge, Massa también integró el gabinete kirchnerista. ¿Fue positivo o negativo para su trayectoria? Fue positivo. Cuando estuvo Massa hizo cosas muy buenas, como el ANSES, y supo darse cuenta del infierno en que se estaba metiendo y se retiró a tiempo. La izquierda argentina, Lautaro, ha estado tradicionalmente alejada de las masas. ¿Ha sido miopía o gorilismo? Ha sido parte de una lucha que se ha llevado, por ejemplo, con una dictadura militar de por medio que exterminó a miles y miles de compañeros, más de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y en su memoria es el trabajo que nosotros estamos haciendo. En sus múltiples luchas, por ser muy activa, Anabel fue una de las espadas de Cristina contra el juez de la Corte, Carlos Fait. ¿Se siente orgullosa de su tarea o se arrepiente hoy de haber ido contra Fait? Yo creo que el tiempo nos dio la razón. El juez, el magistrado Fait, es un hombre de 97 años y con mucho respeto nosotros indagamos respecto de su capacidad para seguir en la Corte y de hecho ha emitido su renuncia. Última pregunta, muy cortito. Jorge, usted es médico, como dijo, esta experiencia en la campaña, ¿le ha mejorado o le ha empeorado la imagen del político profesional? Me la ha empeorado muchísimo. Le ha empeorado, mire usted. Oscar, defiende la producción regional. ¿Se va de esta noche con esperanza o con desazón? Con esperanza, por supuesto. Con esperanza. Lautaro, joven de izquierda, espíritu contestatario, ¿está preparada en Mendoza y el país están preparados para un futuro, un horizonte revolucionario? Para eso se está preparando y los trabajadores han avanzado muchísimo desde el 2001 hasta este momento en su organización, su fuerza y su proceso de conciencia política. Anabel, usted se definió apenas asumió como diputada nacional como una soldado de Cristina. Si es senadora, ¿va a seguir siendo una soldado de Cristina?
No, yo soy soldada de mis ideas y mis convicciones, y creo que eso debe ser muy evaluado en todos, cada uno con sus convicciones. Yo voy a representar a Mendoza como lo he hecho desde el pueblo de la Nación y ahora de la provincia de Mendoza, lo hemos discutido, hemos defendido y creo que el trabajo ha sido bueno y pensamos en seguir llevando proyectos para los mendocinos. Julio, por segunda vez usted no es candidato a presidente de su partido, por segunda vez consecutiva. ¿Lo amarga eso o está todo bien? Me amarga. Muy bien. Bueno, después de este ping-pong le vamos a dar un poquito de sosiego. 45 segundos finales, va a arrancar Oscar Caduz. Lo escuchamos con 45 segundos para que pida el voto o se exprese como quiera. Sí, yo creo que todos coincidimos en gran parte de lo que de los temas que se han tratado y propongo de que, de que podamos tener un diálogo dentro de un marco lleno de respeto y solidaridad para poder sacar adelante realmente este país que es tan bendito y tiene tantas riquezas y tantas oportunidades para ser un país netamente independiente y un país netamente fructífero. Julio Cobos, 45 Bueno, segundos. a los mendocinos en general, los mendocinos nos acompañaron en las últimas elecciones primarias, pedirle que nos vuelvan a acompañar, y aquellos que no nos han acompañado, que piensen que el 25 de octubre no es una elección más, está en juego no solo la elección de un presidente, a nosotros los senadores, sino también de un modelo de país que puede retomar el rumbo de un camino institucional, de una economía de producción y trabajo, de una educación de calidad, para lo cual nosotros nos hemos preparado. Le pido que acompañe a Cambiemos a nivel nacional, en la fórmula que cabeza el ingeniero Macri, y en lo personal que nos acompaña a nosotros, que encabezamos la lista de Cambiemos Mendoza. Jorge Pujol. Yo le digo a todos los mendocinos que me he involucrado en la política porque estoy espantado del sistema de salud, que fue el motivo principal por el cual me involucré. Yo le digo a los mendocinos que me ayuden a ser senador nacional, porque yo voy a ser senador y voy a tratar de modificar las leyes más importantes que nos obstruyen el desarrollo de nuestra población. Ustedes no se dan una idea lo que son los políticos de Mendoza. Es increíble en el ambiente que estamos nosotros los mendocinos siendo gobernados. Y quiero sinceramente ser un alí para abrir la puerta y que nadie se atreva a cerrarla. Esto es lo que vamos a hacer en Mendoza cuando nosotros estemos en el Congreso de la Nación. Vamos ahora con Lautaro Jiménez. Sí, primero voy a usar 5 segundos solamente para decir que está chequeado el dato que estaba en discusión recién. Nicolás del Caño votó negativamente el presupuesto de la Nación, como consta en las actas del Congreso Nacional, se puede consultar en la web, así que evidentemente Anabel estaba mal informada. En segundo lugar, agradecerle a los mendocinos, porque desde el 2013 se logró convertir con su voto al Frente de Izquierda en la tercera fuerza provincial. En este momento histórico no podemos caer en una situación en donde nos quieran imponer una lógica de mal menor. Scioli, Massa o Macri van a gobernar para los que gobernaron siempre, los poderosos. Con el voto de los mendocinos nosotros podemos lograr que Noelia entre en el Congreso de la Nación. Fernández Agasti. Bueno, a todos los mendocinos, gracias por asistir a las urnas de manera masiva. Pedirles que nos sigan acompañando. Mendoza ha acompañado este proyecto de país en el 2007 y en el 2011 y lo volvió a hacer. Decirles que sabemos que todo lo que tenés, todos los derechos que accediste, vos lo trabajaste mucho, pero estuvo el Estado presente y queremos que siga el Estado presente con más efectividad y seguir por el rumbo que tenemos. Sabemos que hay cuestiones que faltan, pero sabemos que es el Frente para la Victoria el único proyecto político que puede decirte quién va a gobernar, la gobernabilidad del gobierno del Estado Nacional y qué rumbo tenemos. Los demás no sabemos qué es lo que piensan, simplemente dicen lo que no van a hacer. Nosotros hace 12 años que gobernamos y vamos a seguir haciéndolo por este camino. Fin del debate entonces. Alguien te decía recién en Twitter, uno de los tantos participantes con nosotros en el debate, este debate debería haberse transmitido a todo el país. Es cierto, esto demuestra que el debate es sano, es bueno, es fructífero. Este debate ha sido bueno, sano y fructífero, han estado muy bien todos los panelistas, ha estado bárbaro y esto nos da pie para invitarlos. Para el próximo miércoles van a estar en este mismo programa los primeros candidatos a diputados nacionales
creo que va a estar tan bueno como esto. Gracias por acompañarnos, a ustedes de aquel lado y a ustedes acá honrando la democracia de los 5. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta el miércoles. Gracias por acompañarnos.